Hola, soy Doris Adriana Jiménez Chitiva, estudio Administración de Empresas y para la fase 5 nos pidieron responder unas preguntas, entonces voy con las que me correspondió. La primera dice, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, este espacio geográfico se seleccionó porque representa una de las zonas más afectadas por la violencia en el país y se ve influenciado por los grupos ilícitos al margen de la ley, quienes tienen azotados a los campesinos, quienes sufren todas las consecuencias de la guerra. Además, es una zona de narcotráfico y como está en la frontera con Venezuela, es una zona de difícil acceso y los grupos ilícitos la aprovechan para ocultarse allí para no ser descubiertos por las autoridades. Allí se han dado muchos casos como secuestros, desapariciones, muertes y enfrentamientos en donde los más afectados con estas consecuencias son los habitantes de esta zona. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, el contexto histórico en el que desencadena la temática de este sector social que los campesinos es que son las víctimas de la guerra que provocan los grupos armados. Además de perder sus tierras, sus hijos se dejan convencer de estos grupos y optan por pertenecer a uno de ellos, o las minas antipersonales que colocan para que caigan los soldados, pero muchas veces quienes caen en esta trampa son los campesinos, y se les suma las muertes de los líderes sociales, a quienes son cada vez más las víctimas que mueren. Por tanto, no es bueno en lo que desencadena, porque aunque el gobierno ha tratado de hacer negociaciones de paz con las FARC, aún siguen matando personas para que los campesinos de este sector son los que todavía no les ha cambiado la situación y siguen aguantando abusos por parte de los corruptos y de estos grupos armados. La otra pregunta dice, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, las víctimas son todos aquellos campesinos en general, porque cada uno de ellos tiene que soportar que, como las regalías que llegan a este sector se las quitan los corruptos, nadie puede progresar en esta zona porque todo aquel que tenga un negocio que sobresalga o sea bien productivo, los grupos armados los extorsionan, así como han hecho con las petroleras o las grandes empresas. Ahí también vienen los secuestrados, que en donde secuestran a los empresarios o los trabajadores para seguir extorsionando empresas. Además, los jóvenes, quienes no tienen para pagar una universidad, entonces son atraídos por estos grupos y los hacen parte de ellos. O los líderes sociales, quienes son los más afectados por amenazas de muerte y en muchas ocasiones los matan. Entonces, a donde quiera que veamos en esta situación, cualquiera de estos campesinos son los afectados. Los actores más relevantes son los grupos armados al margen de la ley, como lo son las FARC, el ELN o los paramilitares, y en este caso también lo son los campesinos, quienes son los que sufren los enfrentamientos y las desdichas de vivir en este sector. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Los hechos históricos fueron los cultivos ilícitos por parte de grupos armados para sacar provecho de este y ganar dinero, las extorsiones que realizaron a las petroleras. Su accionario consistió principalmente en emboscadas y hostigamientos a la fuerza pública y en la siembra de minas antipersonal, para frenar este avance de las autoridades a las zonas de influencia, pero también se les acusa de reclutamiento de menores, extorsiones, amenazas y homicidios selectivos a presuntos informantes y el control social de la población, en particular en las zonas rurales donde limitan la movilidad de la población. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, esa es que hoy en día el departamento de Arauca tiene el 0,1 y el
1 hectárea de cultivos de coca por kilómetro cuadrado. Precisamente al ser el narcotráfico la principal fuente de ingresos de la FARC, muchos analistas cuestionan si es una eventual desmovilización porque la guerrilla no logrará abandonar el negocio de la droga. Además, siguen con los asesinatos y amenazas a líderes sociales que quieren que la guerra y la violencia se acabe en este territorio, pero por estas causas nadie ayuda. En conclusión, pienso que aunque el gobierno trate de hacer lo posible por combatir estos grupos, nunca será suficiente, puesto que ellos, con el afán de seguir con una organización y sacar provecho de las ganancias que le deja el narcotráfico, no dejarán de hacer acciones tan graves como las que han venido haciendo en los últimos años. Con base a este trabajo puedo decir que es muy relevante todo lo que pasa en el sector, porque Arauca es uno de los departamentos en los que el conflicto armado ha tenido mayor impacto y se ha demostrado que los campesinos siempre serán los más afectados por estas acciones. Muchas gracias.